y vamos a iniciar. El día de hoy nos toca estudiar el Salmo número 53, así es que abran por favor su Biblia allí en ese hermoso salmo, eh, en donde vamos a ver cómo eh, ese Dios fiel en el que hemos creído, pues ahora libra a su pueblo de los necios. Y bueno, fíjense que en este salmo el rey David profetiza sobre la destrucción del segundo Bet Hamidash, que es el segundo eh, templo, a manos del emperador romano Tito, y sobre el exilio, acerca también de la guerra de Gog y Magog, y la redención final a cargo del Mesías, o sea, del Mesías, ¿verdad? Y bueno, también quiero decirles que este salmo tiene por título al músico principal sobre Mahalat, masquil de David. Y para nosotros, pues, describe, ¿verdad? El título, el autor, la audiencia y la melodía o el instrumento del canto. El Salmo 88, como lo veremos posteriormente, también es otro de los salmos establecidos en Mahalat, que propiamente viene a ser, eh, puede ser la melodía o el instrumento, es como si dijéramos en el género de cumbia o en el género de rock, ¿verdad? O algún instrumento en particular que bien pudo haber sido una guitarra o una trompeta o algo así. No se tiene de bien a bien exactamente a qué refiere la palabra mahalat exactamente, pero es lo que probablemente pudiera ser. Y este salmo es esencialmente una repetición del Salmo 14, que ya estudiamos con anterioridad, solamente con algunas pequeñas modificaciones. Eh, Probablemente esas modificaciones destinadas a dar fe y valor a Israel en medio de un desafío nacional como la amenaza de una invasión o un asedio que pudieran estar viviendo o experimentando. Entonces, ya en la primera parte de este salmo, vemos la triste condición del hombre que rechaza a Dios, porque es verdad, tarde que temprano vamos a ver esa realidad. Hay una triste condición de todo hombre que rechaza a Dios. Y en el primer versículo vemos el análisis que David hace del hombre que rechaza a Dios. Y vamos a leer la palabra, si me siguen ustedes con su vista, eh, la palabra de Dios reza de esta manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Bueno, pues vemos aquí cómo David veía a los que negaban la existencia de Dios y llegó a la conclusión de que eran necios, eh, fatuos, ¿verdad? Y la idea detrás de esta antigua palabra hebrea traducida como necio es más moral que intelectual. O sea, aquí hace una pequeña diferencia, como les comentaba, entre una persona que es moralmente porfiada, terca, que no quiere tomar el camino correcto, más que lo intelectual, más que poder decir tiene o no sabiduría o tiene o no inteligencia. David no tenía en mente a aquellos que no eran lo suficientemente inteligentes para entender a Dios, porque pues nadie es tan inteligente, ¿verdad? Aún hasta la fecha, ¿quiénes podríamos generar una idea bien clara de lo que realmente es Dios? No tenemos ese alcance, mis amados. Pero lo que sí tenía en mente David era aquellos que simplemente rechazan a Dios en una actitud de tomar pues su libre albedrío o su libre toma de decisiones. Y esas personas pues son moralmente responsables de la decisión que toman cuando dicen no hay Dios, ¿verdad? No hay Dios. O sea, esto quiere decir no hay Dios para mí. Yo no acepto ningún tipo de deidad ni de ser supremo. Así que esas personas pues viven un ateísmo tanto práctico como teórico. Y no solo no creen en Dios, sino que también actúan según su convicción, según lo que ellos
piensan que es lo correcto y pues desgraciadamente luego nos damos cuenta o vemos cómo se vive de una manera nefasta cuando pensamos que hacemos siempre lo correcto. Y yo creo que si nosotros, tú y yo, hacemos un poquito de memoria de cómo era nuestro comportamiento, cómo vivíamos cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues según nuestra convicción vivíamos bien, ¿verdad? Cada quien decíamos, no, yo estoy haciendo las cosas bien, tú no tienes por qué venir a decirme esto o aquello. Pero gracias a Dios que el Señor abrió nuestros ojos y nos muestra nuestra imagen en el perfecto espejo que es la palabra de Dios. Nos muestra cómo realmente nos vemos delante de Dios primeramente y vemos nuestro pecado. Y entonces esto trae convicción a nuestra vida de que verdaderamente necesitamos a un Dios que nos guíe, que nos guarde, que nos limpie, que nos ayude, ¿verdad? A ser unas personas para las cuales fuimos creados, mis amados. Y fíjense cómo David, pues dice de estas personas que creen que no hay Dios o que declaran que para ellos no hay Dios, pues David dice esto de que son necios debido a la clara evidencia de que hay un Dios. Hay una evidencia tanto en la creación como hasta en la conciencia humana, así como lo describe el apóstol Pablo en todo el capítulo 1 de la carta a los romanos. Y el hecho de que algunas personas insistan en negar la existencia de Dios no borra a Dios del universo. ¿Ah? En cambio, sí habla de su propia posición como necios. Entonces Pablo escribe, como les comento ahí en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, mis amados hermanos, la palabra hebrea para necio en este salmo es la palabra naval, y es una palabra que implica una perversidad agresiva y se personifica en Nabal de el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25. Entonces, un Nabal o una persona que niega a Dios es un necio, o sea, es un Nabal, ¿verdad? ¿Y por qué se declara de esta manera, mis amados? Hay muchos argumentos que tenemos que analizar y ver del por qué el hombre que niega a Dios es un necio. Fíjense, primero, niega lo que es plenamente evidente, porque pues nosotros podemos ver a través de la creación, a través de todo lo que vemos en esta tierra, en el universo, pues es una evidencia tan clara de la existencia de un ente creador, de un ente superior, que no se podría negar y no se debería negar. Pero bueno, un necio sí lo niega. Un necio cree que en un efecto tremendo sin causa, o sea, que de repente suceden las cosas sin ninguna intervención divina y que de la nada puede generarse lo que sea, sin ninguna causa. Un necio, perdón, niega una autoridad moral en el universo. Y esto es debido porque el necio pretende pasar su vida sin que le sea llamada la atención por actos que transgreden, ¿verdad? Lo que Dios ha declarado como ley. Entonces, un necio también cree solo en lo que puede ser probado por el método científico. Un necio toma una posición dramática y perdedora con su posición de que Dios no existe. ¿Y por qué dramática y perdedora? Porque el día que se presente delante de Dios, allí va a ser el crujir y llorar, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que es un necio. También un necio, pues, se niega a dejarse persuadir por los numerosos y poderosos argumentos a favor de la existencia de Dios. Porque nosotros ahora podemos ver que hay muchos argumentos poderosísimos a favor de la existencia de Dios. Y voy a enumerar 4 argumentos que podemos nosotros generar fácilmente. Primero está el argumento cosmológico, o sea, la existencia del universo significa
que debe haber un Dios creador, porque ver la magnitud del universo, ver todo lo que en él hay, lo que se ve y lo que no se ve, mis amados, eso solamente puede ser creado por alguien superior, por una mente perfecta como lo que es Dios. ¿Amén? También existe el argumento teológico, que es la existencia del diseño en el universo, que significa que debe haber un Dios diseñador. Hemos explicado que si nosotros fuéramos a un bosque en donde técnicamente nunca nadie ha pisado ese bosque, es virgen completamente, y nosotros vamos por primera vez, lo que debemos encontrar en un bosque que no ha sido pisado por nadie más, pues sería lo propio de un bosque, ¿verdad? Serían plantas, flores, animales, eh, piedras, pero de repente nos encontramos un teléfono celular inteligente. Eso obviamente no pertenece a la naturaleza de un bosque virgen, ¿verdad? Si de repente encontramos un teléfono celular, es porque hay alguien que puso ese teléfono, un diseñador que creó ese teléfono, porque no fue dado por la casualidad, porque en un bosque no hay árboles de teléfonos celulares, ¿verdad? Podremos ver frutos de los propios árboles y eso sería correcto, normal. Pero si de repente nos encontramos un teléfono celular, es porque hubo alguien que llegó ahí previamente a nosotros. Entonces, si nosotros solamente viéramos la condición de lo que es el universo en general, pues pensaríamos que no existe un Dios si todo fuera respecto a lo que se ve. Eh, Planetas, asteroides, cometas, estrellas, lunas, todo eso sería correcto. Pero de repente hay un planeta especial que se llama Tierra, en donde la vida se desarrolla de una manera increíble, en donde vemos que solamente la mano de un diseñador pudo haber generado todo esto, porque de la nada, así como en otros miles de millones de planetas, de estrellas, de galaxias, no se ha podido comprobar de bien a bien la existencia de algún otro tipo de vida, entonces tenemos que pensar que debió haber habido un Dios diseñador que creó este hábitat y toda esta vida de una manera así. Y ese es el argumento teológico. También vemos el argumento antropológico, que es la naturaleza y el carácter únicos de la humanidad. Y esto significa que debe haber un Dios racional, un Dios que piensa, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros pensamos, es porque todavía nos llevó aún más allá de solamente un ente creado. ¿Verdad? Somos moralmente dispensados de una condición de racionalidad. Y también hay un Dios relacional que pretende mantener una relación entre él y su creación. Este es el argumento antropológico. Y por último, el cuarto argumento es el argumento moral. O sea, la existencia de la moralidad significa que debe haber un Dios gobernante. Porque si tenemos nosotros destellos de moralidad, pues podemos entender que hay algo bueno y hay algo malo, que un día será juzgado. Y esa es la realidad. Entonces Morgan hace un comentario al respecto y dice, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Es el ateísmo el resultado de la locura o es la locura el resultado del ateísmo? Dice, sería perfectamente correcto decir que cada uno es causa y cada uno es efecto. O sea, sin Dios, esto sería una locura. ¿Ah? No habría una causa que provocara este efecto. Entonces Dios establece una condición correcta a través de lo que Él
puso en este universo como leyes universales y que se rigen, todo el universo se rige a través de lo que Dios estableció. ¿Ok? Dice el necio en su corazón. Otra vez vemos cómo David no solo encuentra un significativo eh, a lo que el hombre necio dice, ¿verdad? Donde lo dice también es muy importante, lo dice en su corazón. O sea, no nada más que lo diga, porque muchas veces, pues ya hemos visto que, por ejemplo, cuando eh, la- eh, nosotros nos atrevemos a alabar a Dios de dientes para afuera, pues se queda como una alabanza hueca, vacía. Lo importante es cuando lo hacemos desde lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, pues cuando el necio dice que no hay Dios de dientes para afuera, es lo que normalmente vemos de personas que dicen, yo soy ateo gracias a Dios. O sea, no tienen una idea clara y solamente hacen declaraciones como para hacer una declaración. Pero lo importante es cuando desde lo profundo de su corazón declaran en esa necedad que Dios no existe. Entonces, el hombre que niega a Dios, que David tiene en mente en este salmo, no está simplemente perturbado por objeciones intelectuales a la existencia de Dios, no, sino que en su corazón desea que Dios se vaya, que Dios verdaderamente no exista. Y esto es típicamente por razones fundamentalmente morales. Una persona que está en pecado pretende eliminar de la ecuación de su vida a Dios porque sabe que a través del pecado que está viviendo va a haber un juicio y ese juicio pues lo va a traer a una condición crítica. Entonces, ¿qué pretende hacer un necio que niega la existencia de Dios desde lo profundo de su corazón? Quitar a Dios de la ecuación y pretender que con eso todos sus malos actos, toda su mala manera de vivir no va a tener consecuencias. Y por eso las personas difícilmente quieren acercarse a Dios cuando están pecando, porque dicen, es que voy a tener que dejar eso que me gusta, voy a tener que normarme. Y eso es lo que no quiere la persona, ¿verdad? Juan 3:20 lo explica de esta manera. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y es verdad. Entonces, esto significa que el hombre que David tenía en mente no es ateo principalmente por razones intelectuales. El agnosticismo intelectual honesto no produce necesariamente inmoralidad, pero el ateísmo emocional deshonesto siempre lo hace. O sea, esas personas que están viviendo en pecado pretenden maquillar las cosas y erradicar a Dios de su vida para no ser evidenciados y no ser juzgados. Pero pues el hecho de que nosotros digamos que Dios no existe, como lo decía anteriormente, eso no borra a Dios de, de, de la realidad. Simplemente nosotros no queremos verlo y eso es otra cosa muy diferente. Entonces significa que cuando hablamos con aquellos que niegan a Dios, no solo, o incluso principalmente, debemos hablar a su cabeza, debemos hablar también a su corazón. Spurgeon dice que el predicador, o sea, tú y yo, apunte al corazón y predique el amor de Jesús que todo lo conquista. Y por la gracia de Dios ganará más escépticos para la fe del Evangelio que cualquier centenar de los mejores razonadores que solo dirigen sus argumentos a la cabeza. Esto nos da una clara idea de a dónde vamos a tener que llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que llevar la palabra de Dios al corazón de esa persona. Eh, la fraseología de dice en su corazón, esa frase también nos recuerda que es posible que uno diga en su mente que hay un Dios. Sin embargo, negarlo en su corazón y en su vida es lo que normalmente hace una persona que está en pecado. O sea, en su mente, fíjense, es algo bien curioso. Y así nos pasó. En nuestra mente sentíamos que sí había la posibilidad de un Dios, pero en nuestro corazón y en nuestra vida tratábamos de negarlo, porque sabíamos que
ese Dios es un Dios moral que juzga nuestras malas acciones. Entonces, uno puede creer en teoría, pero ser un ateo práctico en la forma en que se vive. Y desgraciadamente, muchas personas que se declaran hasta cristianos están en esta condición. Son ateos prácticos. Niegan la existencia de Dios por su forma en que viven, por su estilo de vida. Declaran con su boca que sí hay Dios, que creen en un Dios, pero eso solamente en teoría, mis amados. Ya en la práctica, con el estilo pecaminoso de vivir, pues estamos simplemente negando a Dios, ¿verdad? En Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 1, nos dice lo que David dijo en su corazón en una ocasión. Y dice la palabra de Dios: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de sus manos. Bueno, no estaba David en ese momento, en cierto sentido, también negando a Dios y hablando como un necio. ¿Qué estaba diciendo? Me será mejor fugarme, ¿verdad? Eh, a la tierra de los filisteos perdón, cuando dice, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Y entonces dice, nada, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí. Aquí él ya no está confiando en Dios, simplemente está pensando en escapar de la mano del rey Saúl, cuando en muchas de otras declaraciones que hace David, pues justamente es lo contrario, confía plenamente en Dios. Entonces, Spurgeon hace un comentario respecto a esto y dice, es en su corazón que dice esto. Este es el deseo secreto de todo inconverso. Si el pecho de Dios estuviera al alcance de los hombres, sería apuñalado 1,000,000 de veces en un momento. Cuando Dios se manifestó en carne, fue completamente encantador. No cometió ningún pecado. Iba siempre haciendo bien. Sin embargo, lo tomaron y lo colgaron de un madero. Se burlaron de él y le escupieron. Y esta es la forma en que los hombres volverían a hacer con Dios si lo tuvieran en manos. Y es verdad. Esa es la realidad del corazón engañoso del hombre. Dice la palabra de Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. Bueno, David aquí considera el resultado de negar a Dios. ¿Cuál es el resultado? Que conduce a los hombres a la corrupción y a una abominable maldad. Y no nos basta, mis amados, el ver cómo este mundo está vuelto de cabeza. Hoy más que nunca hay una maldad abominable en muchas áreas de la vida del ser humano. La corrupción cada día está más floreciente y la verdad vemos a este mundo caído por el hecho de negar a Dios, por el hecho de simplemente querer sacar a Dios de la ecuación de la vida del ser humano. Ahora bien, quiero decirles que esto no quiere decir que todo ateo lleve una vida disoluta y mucho menos que todo creyente en Dios lleve una vida muy buena o perfecta, ¿eh? Sin embargo, existe una marcada diferencia en el comportamiento moral entre los que se toman a Dios en serio y los que no. Tú y yo hemos venido a tener cambios radicales en nuestra vida, ¿sí o no? Cuando venimos a los pies de Cristo, Dios empezó a trazar y a enseñarnos esa senda de justicia por la cual debemos caminar y nos empezó a apartar de lo abominable, de la maldad. Empezamos a tener correcciones en nuestra vida. Empezamos a arrepentirnos genuinamente y a hacer ticún, a tener, pues sí, una vida corregida. No así aquellas personas que siguen en esa necedad de seguir negando a Dios y de no someterse
a los planes y preceptos del divino, del eterno, y por eso pues sigue haciendo atrocidades. ¿Ah? Es más fácil que una persona que no quiere ninguna relación con Dios siga pecando que un pecador que se convierte a Dios deje de hacerlo. Ujú. Y por eso David dice, no hay quien haga bien. Cuando David considera el pecado del que niega a Dios, de esa persona que rechaza abiertamente a Dios, mira hacia el paisaje de la humanidad y concluye que no hay quien haga bien. No quería decir que no hay bien humano en este mundo o que eh, ninguna persona pudiera generar algo correcto, sino que el hombre caído está tan caído que no hace instintivamente el bien y que incluso el bien que pueda hacer está teñido de maldad. Eso es lo que vivíamos sin Cristo, mis amados. Aún las cosas, entre comillas, buenas que hacíamos, estaban teñidas de maldad porque nuestro pecado estaba inherente, estaba ahí pegado a esas pequeñas cosas que hacíamos correctamente de vez en cuando atendíamos a la vida de una manera correcta en nuestro parecer. Pero estaba teñido a final de cuentas de pecado, porque estábamos en pecado. La gloria sea para el Señor, porque cuando venimos a los pies de Cristo, venimos a ese nuevo nacimiento, la palabra de Dios nos enseña que Él nos limpia de toda maldad. Y ahora todo lo que hacemos bien, toda esa bondad que desplegamos de repente, ¿verdad? Que ya tenemos en mente y en el corazón hacer, cuando estamos haciendo y viviendo lo correcto, ya no tiene esas manchas de pecado, ya no está teñido de maldad, porque ya hemos sido limpios. La sangre de Cristo nos ha llevado a esa condición. Entonces, nosotros, ¿verdad? Nacemos con la voluntad y la capacidad de hacer el mal. Recordemos que nadie tiene que enseñarle a un niño a hacer el mal. Ya está en nuestra condición pecaminosa, en nuestra condición de humanidad caída. Recordemos que todos, excepto Jesucristo, nacimos bajo la ley del pecado y estábamos en esa condición. Entonces, nacemos con esa voluntad y capacidad de hacer el mal. Y como todas las leyes naturales, también el camino de menor resistencia suele llevarnos al mal y no al bien. Y digo todas las leyes naturales porque, por ejemplo, eh, ustedes se pueden dar cuenta que cuando cae un rayo, eh, él busca el, la manera de hacer el menor recorrido hacia la Tierra. Y por eso se ponen antenas para rayos, ¿verdad? Para que de esa manera caiga el rayo aquí y rápidamente llegue a la Tierra y no haga tanto destrozo. El agua, por ejemplo, busca el camino más que tenga menos resistencia para continuar caminando, ¿verdad? Así, nuestra condición, el camino de menor resistencia, suele llevarnos al mal. O sea, esa es nuestra tendencia, nuestra mala inclinación y no hacer el bien. Y a menudo también es más fácil animar a otros a hacer el mal en lugar de hacer el bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mal de muchos, remedio de tontos. Pensamos que animando a otros a hacer lo incorrecto que hacemos nosotros, pues todos vamos a estar bien. Si muchas personas se tatúan, ¿verdad? El que se tatúa constantemente está motivando, animando a otro a hacerlo. ¿Para qué? Para que pues ya no se vea tan como el eh, eh, la semilla negra entre el arroz, ¿verdad? Sino que empieza a infectar a otros y se hacen más semillas negras para que en conjunto pues digan, pues no, no está tan mal. A final de cuentas, fulano, sutano, mengano, se tatuaron y pues, tal parece que está bien. Y así hacemos, ¿verdad? También muchas de nuestras buenas acciones están teñidas de malos motivos egoístas. El hombre normalmente no da paso sin guarache, mis amados, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Normalmente es un egoísmo el que nos lleva a hacer una buena acción.
Prestamos como para poder sacar provecho. Hacemos como para ver qué va a pasar y qué voy a obtener. Y eso es lo que hacemos normalmente cuando estamos sin Dios. Ahora el Señor nos ha llamado a ser generosos, ¿verdad? A participar en su reino con generosidad, no esperando la recompensa humana. Simplemente tenemos que aprender a dar porque Dios nos ha dado. Y así es como debemos funcionar. Pero bueno, Kittner dice que esto no es una exageración, ya que todo pecado implica el descaro de supuestamente saber más que Dios y la corrupción de amar al mal más que al bien. Y es verdad eso. Spurgeon también hace un comentario y dice, hoy en día se trata con demasiada delicadeza con el ateísmo y no es un error inofensivo, es un pecado ofensivo y pútrido. Y los hombres justos deberían considerarlo desde esta perspectiva. O sea, el hecho de que escuchemos a alguien que diga no hay Dios, no es como para que nosotros ni siquiera reaccionemos. Tenemos que hacer apologetas, defensores de nuestra fe, haciéndole saber a esa persona en amor que Dios existe. ¿Y de qué manera podemos hacer una mejor apología de que Dios existe, una mejor defensa de nuestra fe? Con nuestros buenos actos, dando testimonio de que hemos sido transformados por el poder de la palabra de Dios, por el poder de Dios en nuestras vidas. Y bueno, del versículo 2 y 3 vemos el análisis del cielo sobre la humanidad caída, no solamente desde el punto de vista del hombre, sino ahora desde el punto de vista celestial. Y dice la palabra de Dios, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Fíjense nada más, si bien el hombre puede querer olvidarse de Dios, Dios nunca se olvida del hombre. Por eso declara y dice la palabra, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Él siempre está observando al hombre. Siempre va a estar en una clara observación de todas nuestras acciones. Entonces, en el rechazo de Dios por parte del hombre, pues a menudo existe el deseo de que Dios nos deje en paz, que Dios apague la cámara con la que nos está viendo como el Big Brother. Y este es un deseo muy imprudente, mis amados, porque toda la vida humana depende de Dios. Entonces, este deseo de que Dios se olvidara completamente del hombre es imposible, porque Dios tiene los derechos de autor, tiene los derechos de un creador sobre su creación. Yo me he dado cuenta que últimamente han mandado mensajes para las personas que compran un cierto tipo de carro. ¿Ah? Voy a poner una marca, compran un Ford de tal modelo y la fábrica, la empresa Ford, no se olvida de lo que produjo. De repente manda comunicados y dicen, por favor, a las personas que tienen este vehículo, que lo compraron de tal a tal fecha, regresen a la agencia porque descubrimos un error y lo queremos reparar. O sea, no se olvidan de su creación y tienen derecho sobre su creación. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Dios no se olvida de nosotros. Y Él está observando nuestra conducta, nuestra actividad, nuestro desempeño, y simplemente Él tiene derecho para eh, reorganizar, para transformar nuestro equivocado estilo de vida a un estilo de vida eh, del cual fuimos o por el cual fuimos creados, mis amados. Entonces, las palabras nos recuerdan a Dios descendiendo del cielo para observar la locura de los que construyen, por ejemplo, la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Ahí en Génesis capítulo 11, versículo 5. O mira hacia la iniquidad de la raza antes de su juicio por el diluvio, ¿se acuerdan? Cuando Dios primero hace una serie de observaciones. También vemos como una diferencia pequeña entre este salmo y el Salmo 14, como lo decía, es que la palabra Elohim reemplaza la palabra Yahweh repetidamente.
Y esto pues no se puede discernir el motivo exacto del por qué eh, reemplaza, ¿verdad? El nombre de Dios, recordando que el nombre de Dios tiene una acción particular según cómo se lo declara en el momento. Ajá. Por tanto, las semejanzas como las diferencias de los dos salmos son instructivas. Morgan dice que algunas ligeras alteraciones muestran cómo un gran cántico puede adaptarse para satisfacer la necesidad de una aplicación especial de su verdad. Y así lo tenemos que empezar a ver, mis amados. Dice la palabra de Dios para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Bueno, cuando Dios mira desde el cielo, una cosa que Él busca es si hay algún entendimiento o si hay alguien entre la humanidad que busque a Dios. Y Dios busca esto no principalmente como un juicio intelectual, no. No se pregunta si hay alguien lo suficientemente inteligente como para descifrar a Dios. Ya dijimos que nuestra capacidad no da para descifrar completamente a Dios. Busca propiamente esto más como un juicio moral y espiritual que como un juicio intelectual. Él busca a hombres que comprendan su corazón y su perfecto plan y que lo busquen por causa de la justicia eterna. Amén. Entonces, si alguien busca realmente a Dios, es evidencia de que Dios está haciendo una obra en esa persona. Tú y yo, antes de venir a los pies de Cristo, no buscábamos a Dios, solamente creíamos en Dios, pero no le creíamos a Dios, no teníamos una relación personal con Él, no sabíamos, ¿verdad? Que Dios verdaderamente está al tanto de todo lo que nosotros hacemos, porque nos queríamos hacer ciegos a esa verdad. Miren, nosotros podemos ser religiosos y realizar rituales, liturgias, pero no necesariamente estar buscando a Dios en absoluto. Los hombres a menudo buscan un ídolo de su propia creación, no al Dios vivo y verdadero que vive y reina en el cielo, mis amados. Y eso es lo que hacíamos ustedes y yo, ¿verdad? Antes de venir a conocer a este Dios vivo y verdadero. Entonces, nosotros hemos pasado por esta forma de adoración, pero no habíamos buscado verdaderamente a Dios. Y por eso Dios constantemente dice, estoy harto de esta religiosidad vacía. Lo vemos en todas partes, mis amados. Eso que no es comunión con Dios, no es llegar a Dios. De hecho, Dios no está en la idolatría en absoluto. Y podemos leer todo el libro el capítulo número 3 de Romanos y nos vamos a dar cuenta del por qué Dios aborrece tanto la idolatría. Porque eso nos desvía de la búsqueda verdadera desde lo profundo de nuestro corazón de ese Dios vivo. Y por eso Dios quiere que nosotros desechemos todo tipo de idolatría de nuestra vida, para que nuestro corazón verdaderamente esté puesto y dispuesto en la búsqueda de Dios. Dice la palabra de Dios, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Bueno, cuando Dios mira, esto es lo que encuentra. Descubre que el hombre se ha vuelto atrás y por lo tanto, pues se ha corrompido. Poole habla sobre se había vuelto atrás y dice, o se habían vuelto amargos, como esta palabra significa, y entonces esta es una metáfora de las bebidas corruptas que se pudren, ¿verdad? Ya que la próxima habían corrompido, se toma de la carne podrida. O sea, a final de cuentas, el hombre sin Dios se pudre, se contamina. Los hebreos tienen la misma palabra para pecado y para cadáver muerto, imagínense nada más. Y de nuevo la misma palabra para pecado y hedor. Por eso he descrito y he comentado que el pecado apesta y el pecado mancha, porque justamente de los originales de las palabras hebreas
nos habla acerca de putrefacción de un cadáver y de apeste, de hedor, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar cada vez más limpios delante de Dios, permitiendo que la palabra haga el efecto para lo cual el Señor ha enviado a nuestra vida, y que la sangre de Cristo, que tiene verdaderamente el poder de limpiarnos, ejerza ese poder en nuestras vidas, y que nosotros testifiquemos de ese poder, que no nada más vivamos la experiencia de ser limpios. Qué bueno es eso. Pero ahora, ¿para qué quieres ser limpio? Pues para que la gente vea que hay un poder sobrenatural, que verdaderamente existe un Dios y que no hay manera de negarlo. Porque si logró cambiarte a ti, que eras testarudo, necio en tu corazón, que tal vez negabas la presencia de Dios o la existencia de Dios con tus malos actos, pues ahora que vean que hay ese ser que existe y que te cambió, y que vemos cómo la declaración de la palabra dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Bueno, pues cuando Dios no encuentra quien haga lo bueno, es porque no hay nadie, no hay ninguno. No es como si hubiera algunos y Dios no pudiera verlos, no. David aquí observa y recuerda que el hombre está verdadera y profundamente caído. El uso de David de no hay quien haga lo bueno, de repente amplía el alcance más allá del ateo y desgraciadamente nos incluye a nosotros. Después de todo, no somos ateos y lo podríamos decir claramente porque tú y yo creemos y hemos declarado nuestra convicción, nuestra fe que hemos depositado en Cristo. Pero cuando ahora que se nos permite entrar en la perspectiva de Dios, ver cómo Dios ve las cosas, vemos que estamos demasiado incluidos en no hacer lo bueno, mis amados. En otras palabras, miren, el ateo franco del versículo 1 es solo un ejemplo de la humanidad en general. Necios, somos necios, desgraciadamente, y seguimos haciendo cosas pecaminosas, equivocadas. Dice Spurgeon, ¿qué imagen de nuestra raza es esta? Salvo solo donde reina la gracia, no hay quien haga el bien. La humanidad, caída y degradada, es un desierto sin oasis, es una noche sin estrella, es un estiércol sin joya, es un infierno sin fondo. Pero gloria sea para nuestro Padre Celestial, mis amados, porque ahora, aún en nuestra condición, en nuestro corazón reina la gracia de Cristo, ¿verdad? Y Él es el que nos justifica y Él es el que nos pone en un plano diferente. Él es el que nos saca del infierno sin fondo. Él es el que nos saca del estercolero como joyas preciosas para sus manos. Él es el que nos da vida. Es como el oasis en ese desierto. Tenemos una gran bendición. Y por eso tú y yo tenemos que animarnos constantemente a dejar de hacer lo malo y hacer siempre lo bueno. Ya tenemos instrucción, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida obrando, ¿verdad? Y entonces, por eso en la segunda parte de este salmo, pues viene la defensa de Dios de su pueblo justo, ¿verdad? Y no es porque el pueblo no haga pecado, no es porque el pueblo ya se haya quitado de lo que hablamos ahorita, sino porque ahora ve a un pueblo justo a través del prisma que es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, entre el versículo 4 y 5, Dios defiende a su pueblo cuando es atacado. Y fíjense, dice la palabra de Dios, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Bueno, vemos aquí esta pregunta, ¿verdad? Muy, muy fuerte. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? Bueno, pues David primero consideró la profundidad de la caída del hombre y ahora se ocupa del destino del pueblo de Dios en un mundo tan caído como en el que vivimos tú y yo.
El pueblo de Dios puede parecer un débil necio, pero David entendía que son los que hacen iniquidad, los que no tienen conocimiento, los que siguen muertos en sus delitos y pecados, eh, los que siguen viviendo en esa mala manera de vivir. Entonces, esta pregunta tiene casi un tono de sorpresa, ¿verdad? Como si incluso la omnisciencia de Dios encontrara un motivo de asombro en el misterioso amor de los hombres por el pecado, por el mal. No, no es que haya sido sorprendente para Dios, simplemente hace una observación para los que ahora leemos esta palabra y podamos entender cómo es que Dios nos mira o cómo es que Dios mira al hombre pecaminoso, al hombre que está en esta condición caída. Dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Pues parece que los que hacen iniquidad son fuertes y tienen la ventaja. Y así lo vemos hasta nosotros, ¿verdad? De repente decimos, híjole, ¿cómo es posible que fulano, sutano, que siempre están haciendo el mal, que siempre están negando a Dios, tal parece que tienen más cosas que nosotros, tienen mejor vida que nosotros, que amamos a Dios, que servimos a Dios? Bueno, David se preguntaba si el pueblo de Dios había sido abandonado a los necios y corruptos de este mundo, aquellos que a Dios no invocan. Y nosotros muchas veces sentimos lo mismo, pero tenemos que estar ya bien claros, mis amados, que a final de cuentas Dios tiene todo el control de toda esta situación y Dios sabe en su perfecto plan por qué permite que sucedan tales o cuales cosas, como si comiesen pan, es decir, con tan poco pesar o remordimiento y con tanta codicia, deleite y constancia también, como solían comer su carne, ¿verdad? Así es como el hombre que no invoca a Dios pretende arrollar al pueblo de Dios. A Dios no invocan, dice. Pues el ateísmo práctico es, por supuesto, sin oración. Cuando no se invoca la presencia de Dios, pues es porque no se está orando. Yo te quiero preguntar si verdaderamente tú no eres ateo por el hecho de que no ores. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo tú te pones en esa intimidad con Dios día a día? Que tu condición no sea la de un ateo que no ora, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Pues aquí este salmo se aparta breve pero significativamente de las palabras del Salmo 14. La idea parece ser que David tomó el Salmo 14 y lo modificó ligeramente para enfrentar la crisis actual y lo usó para animar al pueblo de Israel, ¿verdad? Parece que fue durante un tiempo de ataque o de asedio, como lo decía al principio, del enemigo, del que puso asedio contra ti, como lo dice la misma palabra. David confiaba en que Dios pondría al enemigo en gran pavor, en un miedo terrible, a pesar de que la oposición estratégica del enemigo no le daba una real razón para temer. Dice, donde no había miedo, ¿verdad? Bueno, David ora por algo que Dios le había prometido a un Israel obediente. Dios prometió enviar gran temor a sus contrincantes. Lo vemos ahí en Levítico 26:36. Pero desgraciadamente, cuando nosotros nos alejamos de la obediencia, ahora como el Israel espiritual que somos, pues desgraciadamente es por eso que Dios no hace pues lo que no prometió, ¿verdad? Él, recuerden que siempre va a estar pues haciendo lo que él mismo prometió, refrendando su palabra, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. David ora por algo que Dios había hecho en otras ocasiones. Hubo muchas ocasiones en las que Dios envió gran temor a los corazones de los enemigos de Israel. Los ejemplos incluyen desde Josué contra los cananeos, a Gedeón contra los madianitas, a Jonatán y su escudero contra los filisteos, a Ezequías contra los asirios y así una gran cantidad de ejemplos que tenemos. Hoy yo quiero decirte que tú estás dentro de esa lista de ejemplos en donde Dios ha puesto
en el transcurrir de tu vida, muchas veces temor en el corazón de tu enemigo, de Satanás mismo, porque Dios se levanta como poderoso guerrero y Él es el que lleva tus batallas. Y tú lo has vivido. ¿Ah? Entonces, mis amados hermanos, el temor de Dios es un motivo impelente que guía los caminos de la vida, o se convierte en un terror irresistible que provoca la destrucción, o en su defecto, el temor de Dios nos lleva a su presencia en una actitud correcta de sumisión, de humillación, en donde aceptamos, o de aceptación propiamente, aceptamos la palabra de Dios, la ley de Dios, y empezamos a actuar correctamente. Y nos lleva a caminos de vida. ¿Qué preferimos? ¿Qué queremos entonces? Entonces dice, los avergonzaste porque Dios los desechó. Aquí vemos cómo Dios responde con desprecio al necio que lo desprecia. ¿Ah? Es algo recíproco. Sin embargo, parece que no fue solo la negación de Dios por parte del necio lo que provocó al Todopoderoso. Fue más intencionadamente el ataque de los necios contra el pueblo de Dios. Acuérdense que quien se mete con los hijos, se mete con papá. ¿Verdad? Y podríamos decir que atacar al pueblo de Dios es tan tonto como negar la misma existencia de Dios. O sea, atacar a la iglesia de Jesucristo es justamente como negar la existencia de Dios porque no tienen reparo en ese tipo de situaciones. Y por último, pues vemos el anhelo de la salvación de Dios. Y en el versículo 6, y dice la palabra de Dios, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno, David sabía que Dios era un refugio para su pueblo y que los obradores de maldad, de iniquidad, pues nunca ganarían. Y por eso hace esa exclamación, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. A mí me dio curiosidad que constantemente se escribe en la palabra de Dios este tipo de exclamaciones, el oh, así como de sorpresa o de incitación, de que verdaderamente fuera. Tuve la oportunidad hace poco tiempo de estar platicando con un judío, y tienen ese tipo de exclamaciones, son muy expresivos en su forma de platicar. Oh, es que si fuera esto, oh, aquello, y son muy dados a expresarse de una manera así. Nosotros como que somos un poco más tranquilos en esa área, ¿verdad? Y se los comento porque a lo mejor a ustedes también les ha dado curiosidad de que constantemente leemos el oh de una exclamación como de exaltación, ¿verdad? Pero bueno, entonces, sí, como comenté, David sabía que Dios era un refugio para su pueblo y que los obradores de maldad o iniquidad nunca ganarían. Sin embargo, eso era difícil de ver en la actualidad que estaban viviendo, por lo que David expresa su gran anhelo, ¿verdad? Oh, de que Dios traería la victoria y la liberación que había prometido a su pueblo. Dice David, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Este no era el cautiverio babilónico, acuérdense, que fue muchas generaciones después del tiempo de David. Aquí la cautividad se usa en un sentido general. Habla de cualquier momento o situación en la que el pueblo de Dios está oprimido y atado. Y hay ocasiones en que tú y yo nos sentimos de esa manera, ¿verdad? Entonces aquí que Dios nos haga volver de esa opresión, de esa atadura que de repente vivimos en el día a día, mis amados. Tomamos esa frase de hacer volver al cautiverio en el sentido en que se admite ahí en Job 42:10, que ya pronto lo vamos a estudiar pasado mañana, no, mañana mismo en la noche en el devocional. Vamos a ver en qué sentido se toma
este volver del cautiverio. También en Ezequiel 16:53. Es decir, que se vuelve de la liberación de la desgracia que se vivía. Es cuando Dios nos permite, ¿verdad?, salir adelante, salir victoriosos. Y por último dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Pues David anticipaba la liberación venidera y llamó al pueblo de Dios a estar gozoso al considerar esa victoria, esa liberación que vino a través de nuestro Señor Jesucristo, primeramente para el pueblo judío y para el pueblo que ha sido adquirido por Dios y que vendrá en su total consumación en la segunda venida de nuestro Señor, la cual esperamos ansiosamente. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Les voy a pedir que sigan estudiando el capítulo 54 para mañana.